almorzado ya. Hola. No sé, se me cayó otra cosa, que bueno, esto lo apago. Todas y a todos los que pudieron conectarse. Estamos inaugurando ya la segunda mesa de estas cuartas jornadas de filosofía medieval, Francis Kennedy, y además el coloquio argentino 2020 de la red de filosofía medieval, de la red latinoamericana de filosofía medieval. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. En esta mesa vamos a tener 3 exposiciones, mantenemos el mismo funcionamiento que veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a pedirles por favor que tratemos de mantenernos dentro de los 10 minutos a las y los expositores, como para poder después hacer un pequeño corte y a continuación damos un periodo de tiempo para intercambios y consultas entre los mismos expositores y luego el espacio de preguntas entre las y los asistentes. Les recomiendo, si quieren por ahí, ir comentando por el chat cuando tengan preguntas o comentarios para hacer, y después en la sección de, bueno, justamente de comentarios, recapitulamos todos esos temas y dejamos que los expositores ya nos den sus comentarios al respecto. Así que bueno, si les parece, no sé, Su, vos sos la que tiene el control de ingreso a la sala, pero si quieren, como para no extendernos más en el tiempo, vamos ya presentando a nuestro primer expositor. Vamos a darle las gracias al profesor Carlos Taffarello Leme, que bueno, es magíster en filosofía por la Facultad de San Benito en San Pablo, y posee también la licenciatura en filosofía por la Unify. Él ha sido catedrático de grado y de posgrado en el Instituto de Enseñanza Luis Macareñas, y es actualmente profesor de filosofía en enseñanza media, tanto en las redes públicas como privadas. Y según nos ha comentado, se dedica en la actualidad a la investigación sobre filosofía medieval, con un foco especial en Tomás de Aquino y en su perspectiva educacional. Así que bueno, le damos las gracias y vamos a escuchar ahora su comentario, su comunicación sobre las pasiones del alma en Santo Tomás de Aquino, una breve lectura a partir de la concepción tomasiana del ser humano. Lo escuchamos, profesor. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Sí, perfecto. Eu quero agradecer a acolhida da professora Libertar, professora Suzana, também a professora Celina, que me acolheu ali por e-mail, né? Quero agradecer, ele não está presente, mas ao professor Carlos Andrés Rodas, de Medellín, ao qual, sem querer, me encaminhou aqui a esse colóquio, né? E ao qual agradeço também, faço memória, né? Agradeço também a professora Luísa, ao professor Manuel, que ainda não entrou, né? Mas fica registrado que estará nessa mesa junto. Bom, eu vou fazer essa apresentação em português, né? Eu leio bem em espanhol, em castelhano, mas me perdoem aí por não hablar, né? Bom, o intuito dessa apresentação é fazer uma leitura brevíssima sobre o tema das paixões da alma, à luz da compreensão de Tomás de Aquino sobre o ser humano. Para cumprir tal intento, é necessário prontamente explicitar que o contexto filosófico tomasiano é embebido de teologia. Tomás vê o homem como parte de um todo, a criação. Nela, a pessoa foi dotada de uma natureza, que em equilíbrio perfeito vivia nos primórdios em estado de retidão. Tomás define retidão assim, abre aspas, retidão consistia em que a razão estava submetida a Deus, as forças inferiores à razão e o corpo à alma. Este equilíbrio era fornecido pela graça, que, após a experiência da desobediência a Deus, o pecado original, abandona o homem como consequência do ato profano.
Isso gerou um desequilíbrio entre as potências que o compõem. Aquilo que se mostrava como parte integrante da natureza do homem no estado de inocência, logo demonstrou-se como fruto apenas da benevolência do Criador. Na Suma de Teologia, Tomás identifica a existência das paixões já no estado de inocência humano. O mesmo ocorre com Cristo, que, sendo Deus, assumiu, segundo a narrativa cristã, a natureza humana em tudo, exceto no pecado. Em tal concepção, o doutor Angélico percebe as paixões como partícipes da dinâmica da vida humana, sem as quais não haveria de fato homem. Sem adentrar aqui na problemática metafísica sobre a união entre alma e corpo, que seria por demais complicado, Tomás denomina o composto como sendo o homem, os substratos, em latim. Distante do materialismo e do idealismo monistas da modernidade, o Akinati aproxima o agostinismo e o aristotelismo. Dá novos contornos ao hilemorfismo grego, contrapondo a teoria bíblica da criatura racional, como imagem e semelhança de Deus. O ser humano está na ordem da criação como um ser de fronteira, situando-se entre as criaturas puramente espirituais e os seres puramente materiais. A alma humana é composta, segundo Tomás, e aí ele acompanha Aristóteles, por 3 potências. A potência vegetativa, sensitiva e racional. Seriam ordens, né? A primeira, reservam-se as funções corpóreas de nutrição, crescimento e reprodução. A parte sensitiva é dividida em cognitiva, com seus 5 sentidos externos e os sentidos internos, e a parte apetitiva, que nos interessa aqui, dividida em concupiscível e irascível, além da potência locomotora, responsável por imperar sobre os membros do corpo. Ao intelecto, destina-se ainda uma função cognoscente, uma função prática e a vontade, ou apetite intelectivo. Tomás emprega 7 questões da Suma de Teologia, num total de 39 artigos, para discutir sobre as potências da alma humana, em geral e especificamente. Apesar de, no caso das paixões, interessar conhecer a potência sensitiva no que diz respeito aos apetites. É significativo frisar que, no tocante à ação humana, âmbito central da análise moral, o intelecto em sua função prática, movido pela vontade, é quem preside essa dinâmica. Assim, as paixões humanas funcionarão como inclinações do apetite sensitivo, que serão moralmente julgadas, em especial pelo consentimento da pessoa em agir a partir desta. Enquanto o intelecto busca a verdade e a vontade o bem, o apetite sensível se assemelha antes a um movimento. Há que se cuidar do uso dos termos tão importantes a Tomás. Quando se refere ao apetite sensível em si mesmo, Tomás emprega sensualitas. Ao analisá-lo, porém, em relação ao intelecto, utiliza concupiscível e irascível, já pensando na diferença das potências existentes nesta parte da alma. Sendo as sensualitas o meio de relação do homem com o mundo, Tomás entende que através da dimensão corpórea é que o intelecto pode conhecer o sensível. Longe do paralelismo ou do interacionismo que vem a relação entre alma e corpo como acidental, supervalorizando um em detrimento do outro, na obra tomasiana, a existência do humano é condicionada pela união substancial entre corpo e alma. O apetite sensível está localizado na parte sensitiva da alma. Ao se falar do concupiscível e do irascível, fala-se em algo que produz movimento em direção ao fim. Algo, portanto, ativo, sendo cada um caracterizado pelo seu objeto final, diferentemente da parte responsável pela apreensão do objeto. No caso da potência concupiscível, o movimento é posto com relação àquilo que convém ao ente e fugir ao que lhe é nocivo. O irascível, no entanto, diz respeito à arduidade ou adversidade que o agente deverá resistir durante o movimento de aquisição ou fuga de algo. O Dr. Comunes destaca ainda
que ambas as faculdades estão submetidas à razão de duas maneiras, ao intelecto e à vontade. Nos animais, a potência sensível impera despoticamente, já que não há nada acima dela que lhes dê um comando diferente. No ser humano, entretanto, o poder da razão não é capaz de sobrepô-las deste modo, exceção feita aos movimentos dos membros do corpo. Este contato está como uma relação política, negociada, em que o intelecto e vontade se mobilizam para ordenar o movimento dessas potências. Tendo em vista a perda do equilíbrio original, como já dito, o ser humano estará constantemente em sua busca. Tomás vislumbra a possibilidade de restabelecer este equilíbrio através dos hábitos virtuosos, que, fugindo da falta e do excesso, levaria as potências a agirem pelo caminho do meio que no caso é uma excelência. Por fim, todas as relações entre as potências da alma ocorrem dentro do composto humano. É no homem individual, dotado de um corpo físico e de inclinações próprias, individuado pela matéria formada, que corre a vida moral. A ética tomasiana é distante de um universalismo que aplicaria sobre o singular o que foi abstraído, sem considerar a contingência do aqui e do agora. Mais que uma ética do dever, o que encontramos no Akinati é uma ética da prudência. Nela, a pessoa é convocada por sua natureza a ponderar sobre as diversas instâncias envolvidas na dinâmica da ação singular a ser construída. Graça, lei natural, experiência de vida e realizar da melhor forma possível aquilo que foi amado pela vontade e visto como um bem pelo intelecto. Assim, tanto as questões envolvidas na alçada interior do ser humano, na qual estão incluídas as paixões, quanto as esferas exteriores, são elencadas no juízo, deliberação e execução da ação. Por paixão, Tomás compreende o movimento dos apetites concupiscível e irascível em direção à sua realização, seu ato próprio, e a disposição ou inclinação desta potência em sofrer atração ou afastamento dos objetos apreendidos pelos sentidos, tendo em conta o bem ou o mal deste ao homem. Em sua explicação, Tomás faz uso de uma definição de Damasceno que diz, abre aspas, a paixão é um movimento da potência apetitiva sensível provocado pela imaginação do bem e do mal. Além disso, a paixão é um movimento da alma irracional provocado pela ideia de bem e de mal. Fecha aspas. Tomás vislumbra que, por se tratar de uma carência, tendo em vista que algo estar em potência significa não estar em ato, as paixões representam uma perene falta. Enquanto o ser humano estiver vivo, haverá algo de incompletude em si. Por ser uma filosofia voltada à transcendência, a obra tomasiana reserva à relação íntima do homem com Deus a possibilidade de pacificar as suas paixões. Diz Tomás, abre aspas, logo, os que se aproximam da perfeição primeira, isto é, de Deus, pouco têm de potencialidade e de paixão. Fecha aspas. Esta paz existiria de modo semelhante ao homem inocente do início dos tempos. Isso consiste no retorno da razão ao comando das suas ações. Ou como diz Dominique Chenu, é aquela relação de êxitos e de reditos, né? Pácio implica um certo padecimento, abre aspas, pois se diz padecer enquanto uma coisa é atraída por aquilo que a produz. E o que é afastado daquilo que lhe é conveniente, parece ser o que é mais atraído para outro. Fecha aspas. Este padecer, entretanto, diferentemente da cognição que sofre passiva a impressão provocada pelo objeto real, estimula as sensualitas, colocando-a em movimento de atração e de afastamento. Tal mover, apesar de iniciar no apetite sensível, que está localizado no corpo, irradia-se pelas outras potências, de modo especial ao apetite intelectivo, à vontade.
Assim se pode afirmar que as paixões do apetite sensível são paixões da alma, ao menos acidentalmente. Tomás começa a falar sobre as paixões, já as dividindo entre espécies, através do objeto do apetite. Por mais animal, mais irracional, o Akhenaten considera as paixões localizadas no concupiscível. Estas, como que hipnotizadas pelo desejo ou pela aversão, caminham na direção de sua realização. A maior complexidade nas paixões relacionadas ao irascível, que, como diz Tomás, todas as paixões do irascível terminam nas do concupiscível. Por não se tratar de um desejo primário à natureza, mas estar em alusão ao que precisa ser vencido, superado, para se chegar a um fim determinado anteriormente, estes afetos estão mais próximos à inteligência. Para tanto, nos animais está a estimativa, que poderia ser tida analogamente como uma inteligência, um instinto natural, e nos homens a cogitativa. Tomás apresenta um conjunto de 11 virtudes, sendo 6 do concupiscível e 5 do irascível. 11 virtudes não, 11 paixões. São elas amor, ódium, desiderium, fuga, gaudium, tristícia no concupiscível, spes, desperácio, timor, audácia e ira no irascível. No texto da Suma de Teologia, Tomás tratará de explicá-las especificamente em 22 questões, na primeira parte da segunda parte, da questão 26 à questão 48, começando pelo amor e pelo ódio, que representam a inclinação da potência, e termina na ira, paixão sem contrário, que causa na pessoa o prazer ou a tristeza, a depender da sua relação com o amor e com o ódio, né? Nesse ponto, nós chegamos aí no tema da moralidade das paixões, que acredito, né, será muito bem exposto pelo professor Manuel Alejandro, já está entre nós, né? Nessa questão, é a partir daqui que nós vamos ver, por exemplo, o papel da potência intelectiva na sua relação com as paixões, né? Desse modo, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos. Fiz aqui bastante sinteticamente, demos uma boa resumida nos textos, né? Mas depois aí no texto a ser trabalhado como artigo, vai mais completo aí para apreciação de todos. Muito obrigado. Muchas gracias de nuestra parte y disculpas por la interrupción, pero bueno, estamos como con los tiempos un tanto justos también por la cantidad de tiempo que nos permite usar la plataforma, así que bueno, muchas gracias. Y pasamos ya a introducir a nuestra segunda expositora del día, en este caso la profesora Luisa Fernanda Ripa. Ella es profesora titular ordinaria en la UCA y en la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en ética aplicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora en temas de derechos humanos, en su relación con la religión y con la educación, directora de proyectos en esas temáticas en relación con el pensamiento de Ricoeur, directora de programa y proyectos de extensión sobre las mismas temáticas y creadora y primera directora del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo tengo que agradecer mucho la invitación y la confianza de quienes me invitaron a participar de estas jornadas, porque no soy medievalista. Entre paréntesis, me viene muy bien todo lo que Carlos ya ha expuesto, porque en mi caso yo voy a ser una interesada, selectiva y limitada presentación de algunas de las pasiones de las que habla Tomás, porque mi interés es también unirlo a un autor contemporáneo, el profesor Mandrioni, y a lo que a mí me parece que es el oficio del pensar filosófico, que es pensar lo que pasa y lo que nos pasa, así que me doy un tiempito para eso y pasamos más rápido por Tomás. Bien. En la Suma de Teología, Tomás de Aquino analiza, voy a leer para
limitarme a los 10 minutos. Analiza y distingue las emociones humanas. Le interesa ser fiel a la prédica evangélica respecto de la bienaventuranza y a la filosofía aristotélica, tanto respecto de la felicidad como fin último, como con respecto de la estructura emotiva humana. Con la felicidad como fin último y con el par concupiscible e irascible como facultades del apetecer, despliega un prolijo tratado del que solo recuperaremos algunas indicaciones. Su primera inquietud tiene que ver con en qué consiste la bienaventuranza y que va a ser el mejor acto de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Por tanto, la felicidad se logra en la contemplación del entendimiento especulativo en la visión de Dios, que será perfecta cuando alcance la visión de la esencia divina. Solo allí cesará el deseo que despertará la admiración. Y tanto más cuando el alma humana cumpla mejor con su naturaleza, su bien ser, es decir, cuando vuelva a estar unida al cuerpo. Reconoce 4 pasiones como principales: el gozo y la tristeza, porque en ellas se complementan y terminan absolutamente todas las pasiones, y el temor y la esperanza, porque son completivas en el género del movimiento apetitivo. Todas estas pasiones, cito, que son acerca del bien o del mal, presente o futuro, se reducen competitivamente a estas. Fin de la cita. El amor es una pasión en sentido propio, en el concupiscible, y en sentido lato en la voluntad. El bien es objeto propio porque, cito, importa cierta connaturalidad o complacencia del amante con el amado. Fin de la cita. Para quien lo bueno le es connatural y proporcionado. El mismo mal nunca se ama sino por razón de bien, por su aspecto de bueno. El amor se pervierte cuando toma eso bueno relativamente como absoluto. Sí, por ejemplo, placer, dinero o algo semejante. No existe, dice Tomás, ninguna otra pasión del alma que no presuponga alguna clase de amor. No existe una pasión que universalmente cause todo tipo de amor. Distintas pasiones y distintos bienes despiertan distintos amores. El movimiento hacia el bien no cesa al lograrlo. Si primero era de tendencia, luego será de complacencia. Aunque la delectación es un cierto detenerse, siempre motiva, causa placer. Nos deleitamos en las cosas que deseamos naturalmente y en las que conseguimos por la razón. Estas son las que propiamente proporcionan gozo. Los animales se deleitan, pero no gozan. Aunque la concupiscencia pueda darnos dolor por la pérdida del bien deseado, no es de suyo porque se trata de la pérdida de bienes presentes que nos deleitan al futuro que deseamos. Tanto para el deleite como para el dolor concurren la unión con el bien o con el mal y la percepción de tal unión. Dolerse puede ser bueno cuando lo hacemos por algo malo presente. Por ejemplo, la vergüenza de haber obrado mal, en cuyo caso lo malo sería no dolerse. Entre los demás movimientos del alma, ninguno, excepto la tristeza, tiene más carácter de pasión que el temor, que como la esperanza se refiere al bien o al mal futuro. Otras cosas corresponden, esta es cita de Tomás. 4 cosas corresponden a 4 pasiones, pues la prosecución del bien pertenece a la esperanza, la huida del mal al temor, la aproximación al mal terrible a la audacia y la huida del bien a la desesperación. De donde resulta que la audacia sigue a la esperanza, pero la desesperación sigue al temor, pues la razón de que uno desespere es porque teme la dificultad aneja al bien que debería esperar. La ira puede llamarse pasión general en cuanto es causada por el concurso de muchas pasiones. En efecto, el movimiento de la ira no surge sino a causa de alguna tristeza inferida y supuestos el deseo y la esperanza de vengarse. Si la persona que causó el daño es muy superior, no se sigue la ira, sino solamente la tristeza. Fin de la cita. Por fin, quiero acercar un texto acerca de la concordia y del vínculo con la paz. Esta pertenece a la segunda. Cito, la paz, como queda dicho, implica esencialmente doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el apetito ajeno. Tanto una como otra unión la produce la caridad.
Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todos lo refiramos a Él y de esta manera nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda, o sea, la concordia, en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Fin de la cita. Finalmente es la caridad, entonces, como dice Tomás, razón específica de amor a Dios y al prójimo, la que produce la paz, y no se necesita otra virtud para lograrla. En segundo lugar, entonces, voy a acercar un texto de un pensador fundamental de la segunda mitad del siglo XX, que Héctor Mandrioni, tomado de una publicación suya muy conocida, pequeña, respecto de la vocación humana. Bueno, cuando Héctor Mandrioni propone su tesis sobre la vocación humana, también considera las cuestiones referidas al fin y a algunas de las emociones. Me gustaría rescatar la noción de ideal y de imagen, la positividad de la historización de los ideales y las emociones que acompañan a esta aventura. La vocación reconoce valores que llegan a construir el ideal de la vida. Cuando el ideal se encarna decisivamente en una persona, se convierte, según Mandrioni, en una imagen que a nivel espiritual es semejante, es paralela al esquema corporal que tenemos de nosotros mismos y nosotras mismas, y que como tal concentra y define la imagen, todo lo que vivir tiene de sentido. Esta concreción personal del valor supone una intrínseca mejora. Aquí Mandrioni se aparta de su amado Scheller, esencialista. Esta concreción personal, que es existencial, supone una intrínseca mejora, toda vez que otorga el valor de que se trate un rostro concreto en la historia. Una novedad en el ser que a su manera supera la definición esencial del valor en cuestión en riqueza diferenciada. Discernir y adoptar como ideal valores y el valor definitivo se experimenta en diversas pasiones del alma, en diversos afectos que como sentimientos y emociones revelan el estado interior del o de la humana en su vocación de vida. La felicidad, en su sentido pleno, solo puede corresponder al logro efectivo y total del ideal de vida. Esto no es posible en su plenitud en esta vida, aunque las experiencias de júbilo son las que otorgan esa vivencia puntual y fugaz de una felicidad plena. Esto es un paréntesis, pero si el diario vivir se tiñe de alegrías y tristezas, dependiendo de las circunstancias positivas o dolorosas del acontecer, existe el sentimiento del contento, que consiste en la vivencia de la certeza de que, aunque no se haya alcanzado el ideal pleno, se encuentra en el camino que conduce hacia él. Y ese contento de vida no se borra por las tristezas que toque experimentar. En cambio, según Mandrioni, campea en nuestros tiempos, él escribe en los años 60, un profundo y silencioso descontento, que es el resultado de no saber en definitiva para qué se vive y por qué vale la pena hacerlo. Las muchas alegrías que se consigan no afectan el descontento de base que tiñe toda vivencia. Cito: puestos en el camino de la aprehensión del ideal de vida, iríamos pasando del desconocimiento a la aprehensión cada vez más lúcida del contenido ideal. De igual modo, se produce una determinada vivencia afectiva, llamaríamos contento al reverso afectivo del reconocimiento y apropiación del verdadero ideal de vida. Un estado de sosiego, de tranquilidad íntima, es sentirse encuadrado y contenido en el ámbito adecuado de las propias posibilidades. El ofrecimiento de esos ideales que debía brotar de las comunidades en las que el hombre vive, no en los libros, sino en el espejo viviente de los modelos que nos encarnan, de maestros, expresiones vivas de los valores. Fin de la cita del libro de Mandrioni y fin de Mandrioni. Entonces, como conclusión, para no irme del tiempo, 700 años después de Tomás y medio siglo después del libro de Mandrioni, hoy sus propuestas todavía pueden darnos que pensar. En primer lugar, acercando la noción de contento de Mandrioni a la de paz de Tomás.
podemos suponer que ese orden interno, esa armonía pasional interna, vista en sentido dinámico y en relación al desarrollo y orientación de la vida, coincide con ese contento de vivir y con la reconciliación con el propio destino. En segundo lugar, rescatando esa prioridad no esencial, sino de concreción que tiene la existencialización de lo valioso, que nos permite eludir la melancolía por el paraíso perdido y todavía no recuperado, gracias al reconocimiento del don, de la gracia y de sus liturgias celebratorias. En tercer lugar, osando una descripción de nuestro presente en el que la propuesta de saneamiento psíquica y ética tenga sentido real. A diferencia de la definición que hace pocos años hiciera el filósofo Byung-Chul Han, de que nuestra sociedad transparente y de enjambre es la sociedad del cansancio, quizá podemos reconocer que hoy estamos llenos de lleno en una sociedad del enojo. La facilidad y la energía con que se despierta la ira y se despliegan contiendas de todo tipo es realmente impresionante. Me animo a sostener que se trata de un enojo total, sin fisuras ni demoras, sin lenguaje apropiado, sin palabra adecuada, pero con un arsenal de discursos. Sin embargo, una vez me enseñaron un terapeuta que debajo del enojo lo que hay en realidad es miedo, y que debajo del miedo lo que está allí es tristeza. Si esto es así, o si al menos en algo es así, nuestra pregunta por los enojos terminaría siendo pregunta por la tristeza mediada por el temor. Esta tristeza muda e invisible pero operante es quizá una de las caras del descontento de vivir. Curiosamente, no porque no sepamos y las más de las veces incluso afirmemos ciertas verdades definitivas, que es preciso cuidar el planeta, que la guerra y la violencia son malas, que todo ser humano merece respeto, que la justicia y la paz deben reinar entre las naciones, las comunidades, las familias. Lo sabemos muy bien. Pero nos vence la pena de que no seamos capaces de sostener tales ideales a la hora de nuestras elecciones. Quizá porque hemos perdido el contacto en lo que tales verdades son, hemos perdido contacto en lo que tales verdades son también deseos profundos y propios, verdaderas pasiones, pero en el sentido actual de la palabra. Porque las ganas, quizá, las ganas del tener y de ganar, se han convertido en una pantalla feroz y multicolor que oculta nuestros apasionados deseos. Entonces la paz, tal como la entiende Tomás como armonía personal, el contento de vivir con sentido, tal como lo entendía Mandrioni, podrían ser una verificación no conceptual, sino experiencial de lo que deseamos al punto de apasionar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, nos están quedando unos apenas 5 minutos de esta sesión de uso de la plataforma, así que vamos a pedirle disculpas al profesor Serra Pérez, pero vamos a tener que cerrar esta sesión y volver a ingresar con el mismo código, la misma clave como estamos hasta ahora, así escuchamos a continuación la exposición del profesor y hacemos en continuado, si les parece, su exposición y la sesión de comentarios e inquietudes entre los mismos expositores. ¿Quieren? Así no nos corremos tanto de los tiempos previstos. Así que bueno, vamos a pedirle a la profesora Violante si cierra esta sesión.